voy a pedir porque tomen asiento. Vamos a empezar la clase de hoy. Este tema generalmente nosotros lo hemos tratado de repente en diferente grado de profundidad en el curso de salud comunitaria. Así que lo que vamos a hacer es tratar de enfatizar en algunos ítems según la última versión de la norma técnica 021, que es la denominada norma de categorización de establecimiento de salud. Prácticamente esa es la norma que vamos a tener que revisar. Y ustedes no la han podido ver antes porque esa norma ha salido este año, en julio. Así que los que han visto la norma 021 de repente antes, han visto la versión 1 o la versión 2. Entonces vamos a empezar con la revisión de esta clase. Yo sé que muchos de ustedes están cansados. ¿Salud? ¿Ahora sí? Ya. Ok, ahora sí escuchan en Guaral. Ahora sí, ok. Entonces, si se desconecta, lo dejo ahí automáticamente, no sé, solito se ha vuelto a conectar. Ya, ok. Muy bien, lo que decíamos es que la percepción que tiene la población en general, y en general también muchos de nosotros los médicos, es que cuando dicen, ¿dónde queda el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud queda en Salaberry, ¿no? En la avenida Salaberry, ese es el Ministerio de Salud. Pero en realidad ustedes saben que esa solamente es la sede central del Ministerio de Salud. Y solamente una parte, porque inclusive está descentralizada. A ver, yo sé que muchos de ustedes están cansados, yo también, y quieren salir temprano, pero si no guardan silencio y no prestan atención, vamos a demorarnos más. Pero el Ministerio de Salud es algo más que solamente el edificio que está en la avenida Salaberry, o los hospitales, o las postas médicas. Su organización, su estructura es mucho más compleja. Ella puede ser revisada de una manera mucho más detallada en el link que está en la parte inferior de esa lámina. El sector salud, en primer lugar, para poder entender lo que es el ministerio, es todo el conjunto de instituciones públicas o privadas que brindan servicios de salud a la población. Sea población que tenga algún tipo de seguro o sea población que no tenga ningún tipo de seguro. Es así entonces que tenemos al Ministerio de Salud, lo que muchos conocen como el MINSA, tenemos a la Seguridad Social o a Salud, a la Sanidad de las Fuerzas Armadas o Policiales, en este caso, más que a los municipios, a los hospitales municipales o clínicas municipales o policlínicos municipales, y al sector privado, sean desde consultorios médicos, policlínicos u clínicas privadas. Entonces, todo ello conforma el sector salud. De tal modo que el sistema de organización, tanto técnico como administrativo, parte del Ministerio de Salud como un ente superior. Este, a su vez, tiene funciones que van a ir desde arriba hacia abajo en el siguiente orden: normando, ordenando, administrando, proveyendo tanto de información como de insumos, financiando las atenciones, supervisando las actividades que realizan en los niveles inferiores o auditando dichas actividades. Y de igual manera, desde el nivel de un establecimiento de salud, pasando por una red o una dirección de salud o una dirección regional, deben hacia el Ministerio de Salud informar lo que hacen, qué actividades realizan, reportarse cuando hayan, por ejemplo, casos de vigilancia epidemiológica, rendir cuentas respecto al dinero que se les entrega para que puedan administrarlo.
Es así que entonces tenemos grandes instituciones como por ejemplo los institutos, que son, como vamos a ver más adelante, órganos desconcentrados. Instituto Nacional de Salud, Neoplásicas, el INO, el de Ciencias Neurológicas, el de Salud Mental, el Salud Materno-Perinatal o el Instituto Nacional de Rehabilitación. Todos ellos van a ir de la mano, van a trabajar de manera conjunta con las direcciones de salud que solamente funcionan como tal en la ciudad de Lima. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que está estructurada o cómo está distribuida este Ministerio de Salud? Todo el país, todo el Perú, tiene desde la alta dirección, para efectos de ejecución de sus actividades, las llamadas Direcciones Regionales de Salud, o llamadas DIRESAS. Las DIRESAS son instituciones de salud o órganos de salud, gracias, órganos de salud que existen en todo el país con excepción de Lima. Es decir, si ustedes se van a Tumbes, van a encontrar la DIRESA Tumbes, la DIRESA Piura, al sur pueden encontrar la DIRESA Cusco, Tacna, Arequipa, etc. Entonces, las direcciones regionales de salud, dentro del contexto de la descentralización y la regionalización, ya existen como tal. Las direcciones regionales de salud forman parte del gobierno regional departamental, y de tal modo que ellos son los que conducen la salud de esa zona o de esa población. Sin embargo, dado el hecho que Lima, la capital del país, todavía es tiene una gran complejidad, es que está muy atrasada en relación a este proceso de regionalización. Y por eso es que todavía existen las llamadas direcciones de salud o llamadas DISAS. Las denominadas DISAS solamente existen en Lima, no hay en provincias DISAS. En provincias solamente hay DIRESAS o direcciones regionales de salud. Y vamos solamente a hacer el ejemplo de algunas de ellas para poder entender cuál es la cascada de organización que tiene. La Dirección de Salud, en este caso en Lima, tiene 4 representantes. La DISA Quinta Lima Ciudad, la DISA Cuarta Lima Este, la DISA 2, la llamada DISA 2 Lima Sur, y la DISA Lima Provincias. La DISA Lima Ciudad es la DISA que abarca todos los distritos de Lima Metropolitana. Cercado, Miraflores, Lince, Jesús María, etcétera, etcétera, y que además abarca a los distritos del cono norte de Lima. Estamos hablando de Ancón, Puente Piedra, Santa Rosa, Independencia, Comas, Caraballo, Rímac, San Martín y Los Olivos. Todo ello forma parte de la DISA Quinta Lima Ciudad. ¿Ok? La DISA Cuarta Lima Este, escuchen, la DISA Cuarta Lima Este abarca todos los distritos desde La Molina, empezando con La Molina, ¿ok? Pasando hasta Chosica, pasando por Ate, Vitarte, Huaycán, toda esa zona. Todo eso es Lima Este. Lima Sur, que abarca desde Barranco, pasando por Villa Salvador, hasta llegar a Chilca, Mimala. Y la DISA Lima Provincias, que es la que abarca el departamento de Lima, de lo que no se ha mencionado, empezando al norte, desde Barranca, Huaura, Ollón, Huaral, Chancay, y de ahí se saltea, y de ahí se saltea al sur, abarcando Cañete, Yauyos, etc. Todo eso forma parte de la DISA Lima Provincias. Cada una de esas
direcciones de salud tiene redes de salud. Las redes de salud son la unidad ejecutora de las acciones de salud en una jurisdicción. De tal modo que tenemos la red Lima Ciudad, que solamente abarca a los establecimientos de salud de Lima Metropolitana. La red RIMAC San Martín Los Olivos, que abarca los establecimientos de los mismos distritos. La red Puente Piedra, que abarca los 3 distritos de Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa, y la red Tupac Amaru, que abarca los distritos de Independencia, Comas y Caraballo. Esas redes, a su vez, tienen las denominadas microred, que son unidades más pequeñas que sirven para poder articular la ejecución de las actividades de salud. Para solamente tener conocimiento, porque si no llenaríamos la lámina de muchas más de estas, la DISA Lima Ciudad tiene la red Lima Ciudad, perdón, tiene 4 microredes. La microred 1, 2, 3 y 4. La 1 que abarca todo lo que es Cercado de Lima, La Victoria, San Luis. La microred 1 solamente Cercado. La microred 2 que abarca La Victoria, San Luis, Lince. La microred 3 que abarca Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre. Y la microred 4 que abarca Miraflores, Surquillo, ¿no? Toda la zona, digamos, más cercana al sur de la ciudad de Lima, de la zona metropolitana de Lima. Y al interior de cada uno de ellos tienen establecimientos de salud. Hay distritos que tienen un solo establecimiento de salud. Por ejemplo, Surquillo tiene un solo establecimiento de salud en el distrito. Pero otros distritos tienen más de un establecimiento de salud por el tamaño o la complejidad de los mismos. Por ejemplo, La Victoria tiene el centro de salud Max Arias, tiene el centro de salud El Porvenir, que es un materno infantil. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la complejidad y del tamaño de los distritos, algunos distritos pueden tener más de un establecimiento de salud. Esta misma lógica se cumple para Lima Este, para Lima Sur y para provincias. Entonces, es importante que ustedes sepan que existe una correspondencia entre la organización territorial de un distrito respecto a la organización de una red de salud. Algunas veces algunos distritos se juntan para efectos de administrar solamente la atención de salud. Sin embargo, como les digo, nosotros estamos en un proceso de regionalización. De municipalización de servicios. Al cuello de ustedes que vayan a quedarse a trabajar en el Perú y vayan a querer trabajar en el sector público, de repente en algún momento van a tener que trabajar para una municipalidad y ya no para el Ministerio de Salud estrictamente. Porque el proceso de regionalización va de la mano con la conformación de la región Lima, a cargo de la Municipalidad de Lima. Y este gobierno regional va a tener a su cargo el gobierno llamado Dirección Regional de Salud de Lima. Va a haber una sola región llamada Lima, que va a abarcar a todas las llamadas actualmente DISAs. ¿Ok? Y cada una de ellas, juntamente con los hospitales de nivel 2 y nivel 3, los hospitales de nivel 1 o los hospitales de nivel 2 y los establecimientos de salud de nivel 1 van a ser parte de toda esa nueva región. Y ustedes deben saber que eso va a suceder tarde o temprano. ¿Y por qué es importante ello? Es importante porque según los niveles que tenemos, desde el nivel 1 hasta el nivel 3, 2, la referencia y contrarreferencia, es decir, desde que empezamos a tener un problema de salud en la comunidad hasta que llegamos en un primer nivel a un puesto de salud, un centro de salud o un centro materno infantil, que son los niveles 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, hasta que lleguemos a un instituto especializado, que es el nivel 3.2, que es el máximo que podemos tener, todo ello va a ir enmarcado dentro del sistema de referencia y contrarreferencia, pasando por hospitales de apoyo, hospitales nacionales. El grado de complejidad que tenga un establecimiento de salud debe estar determinado por las denominadas UPSS. Según la norma técnica 021, las unidades productoras de servicios de salud deben ser la unidad básica sobre la cual se puede determinar a qué categoría pertenecen estos establecimientos. Es decir, no todo hospital puede llegar a ser un hospital nacional, lo que llamamos hoy día nacional.
dependiendo del tipo de profesionales, del tipo de equipos y del tipo de infraestructura que tengan, podrán llegar a ser un hospital 2.1, 2.2, 2E o 3.1, 3.2 o 3E. ¿Ok? Toda esta red de trabajo que estamos nosotros mencionando como referencia y contrarreferencia es la llamada referencia y contrarreferencia asistencial. Sin embargo, la lógica es que en un momento determinado, a través de la Municipalidad de Lima y a través de la Dirección Regional y de las redes, se va a tener que trabajar directamente con la comunidad y, lógicamente, con el medio ambiente en el que ellos están enmarcados. Para lo cual tienen que estructurar toda una organización técnico-administrativa y técnico-asistencial que permita atender la demanda, atender los llamados programas y atender de manera eficaz el sistema de referencia y contrarreferencia desde la comunidad hasta llegar al nivel más complejo, es decir, hasta llegar a los institutos especializados llamados niveles 3.2. En todo caso, es importante para ello que ustedes conozcan, por ejemplo, que el instituto, el llamado INEN, tiene una denominación especial dentro de la estructura del ministerio, y eso sí les pueden preguntar en los exámenes del ENAM. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, en el nivel central, y a través de sus diferentes direcciones u oficinas, tiene los denominados organismos públicos descentralizados y los denominados órganos desconcentrados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los descentralizados son el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, el llamado SENASA, que solamente para conocimiento deben saber ustedes que va a ser la institución que en un futuro próximo sea la que verifique y sancione a aquellos profesionales que hagan mal uso de su profesión. Es decir, si nosotros tenemos hasta el momento, entre comillas, la suerte de no poder ser sancionados cuando existe un problema de negligencia o impericia, es porque todavía no existe el modo en el que directamente el profesional puede ser, digamos, castigado. Se pasa a un fuero penal, muchas veces a un fuero civil, y eso usted sabe muy bien que en nuestro sistema judicial es susceptible de muchas cosas. Pero el SENASA, la llamada Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud, va a ser el organismo que va a lograr o va a permitirse dentro de sus funciones poder dar cumplimiento a lo que es una buena atención en salud y a castigar o penalizar a aquellos que no la cumplan. Luego está el Seguro Integral de Salud, el llamado SIS. Y finalmente, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas o INEN. Los órganos desconcentrados, ¿cuál es la particularidad de los organismos públicos descentralizados? Es que tienen autonomía presupuestal, es decir, la autonomía presupuestal les permite que muchos de los recursos que tienen puedan ser reinvertidos en ellos mismos. A diferencia, sí. Al MEF, así es. O sea, son autónomos. Es decir, el Ministerio de Salud verifica, controla la parte técnica, pero la parte administrativa presupuestal, ellos la pueden gestionar directamente al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sí? Es así que, y el INEN es una particularidad, porque no es la única institución que presta servicio de salud directamente, que funciona como una OPD, que le llaman una organización, un organismo público descentralizado. Tiene la capacidad de poder negociar directamente con el MEF para poder tener más presupuesto o más recursos. A diferencia de los órganos desconcentrados, como son las direcciones de salud, ¿sí? Todas las DISAs de Lima dependen primero del ministerio para que puedan ellos gestionar recursos ante el MEF. No lo pueden hacer directamente.
De igual manera, los institutos especializados, el INO, el INS, el Instituto Central del Niño, etcétera, etcétera, todos ellos tienen que hacerlo a través del Ministerio de Salud. ¿Ok? Esto solamente para conocimiento general. No, cuando usted, sí, dime. No. El Instituto Nacional de Salud es un organismo, es un OPD, es un organismo público descentralizado. ¿Ya? Esta lámina es una lámina extraída de la web del ministerio que da un poco una idea de cuál es la estructura o el organigrama del Ministerio de Salud. Como ustedes se darán cuenta, es bien complejo. Pero lo que tienen que entender, básicamente lo que sería bueno que ustedes recuerden, es que lo que está hacia abajo de un organigrama, como en este caso, que es bastante complejo, es los llamados órganos de línea. Los órganos de línea son las instituciones u organizaciones de cualquier institución que se encargan de administrar y ejecutar las acciones para las cuales existen. Es decir, por ejemplo, la Dirección General de Salud de las Personas es la que se encarga de ver todo lo que son los programas de salud, toda la atención de salud. La Dirección General de Salud Ambiental, que se encarga de ver todo el tema del medio ambiente y de todo lo que conlleva dentro de la salud. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la de GEMIT, es la que se encarga de ver todo lo que es la provisión de medicamentos o insumos, sea para tratamientos, sea para la parte preventiva, sea para la parte, por ejemplo, de vacunas, etcétera, etcétera. La Dirección General de Epidemiología, que tiene que ver con la verificación del daño que existe en una población determinada. La Dirección General de Promoción de la Salud, que es la que promueve o estimula la aparición y el fomento de estilos de vida saludables en diferentes entornos. Y la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, la DIGEIN, que es la dirección que se encarga de ver que cuando ustedes vayan, por ejemplo, a tomarse una radiografía, el equipo de rayos X exista, y si existe, que funcione, que esté bien calibrado, que esté mantenido. Esa es la dirección que se encarga de ello. Es decir, esa es la que en realidad se debe encargar de todo eso. ¿Ok? Entonces, todas estas instituciones, todos esos organismos del Ministerio de Salud, son los que, si ustedes se dan cuenta por lo que les he explicado, tienen que ver con la ejecución de acciones directamente para prevenir, promover, recuperar o rehabilitar salud. Pero además de ello, existen en amarillo, ustedes verán, en amarillo están la Oficina General de Administración, la Oficina General de Estadística e Informática, la Oficina General de Recursos Humanos, Comunicaciones. Esas oficinas tienen que ver con el apoyo para que esas actividades se puedan llevar a cabo. Estadística e Informática tiene que ver con la información que tienen que tener las instituciones para saber si están funcionando bien, si están cumpliendo sus metas, si han llegado a los objetivos que se han establecido, para establecer, por ejemplo, las metas para las vacunaciones, etcétera, etcétera. En el caso de comunicaciones, que tiene que ver con cómo es que se va a llegar a poder ofrecer la información a la población. Recursos humanos, que tiene que ver con cuántos de ustedes van a poder trabajar en un hospital y cuántos no. Cuántos van a determinar si necesitan más médicos de una especialidad u otra. Y no solamente para el caso de los médicos, sino para las otras profesiones. Y en el caso de la Oficina General de Administración, que tiene que ver con el hecho de que si tienen ustedes los materiales para trabajar. Es decir, si se administra correctamente, si tienen el lapicero que tienen para hacer su historia clínica, si tienen la historia clínica de escribirla, o si de repente tienen que sacarle copia a una hoja que no existe de hace mucho tiempo. Es decir, todos estos organismos que con los vicios y problemas que ustedes ya conocen porque los ven a diario en el hospital, son parte de esos órganos de apoyo. No son de línea, sino de apoyo a toda gestión. Y los órganos de asesoría, pero aunque esté aquí en verde, este que es muy importante, que es la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, que es el que determina cuántas acciones de salud se van a cumplir en un periodo determinado y cuánto es lo que van a requerir de dinero para que eso se cumpla. ¿Ok? Y lo que le decíamos nosotros que son órganos de asesoría, que son la Procuraduría, la Secretaría General, la de la izquierda, por favor, aquellos que van a trabajar en el sector público, conózcanlo y sepan y ténganle temor porque la OSI es el órgano de control institucional
que se verifica si es que los procesos administrativos y técnicos en una institución se llevan adecuadamente y que cuando no sucede, pueden abrir el proceso administrativo al funcionario o al directivo o al profesional que no cumplió con las funciones de acuerdo a las normas. Esta oficina de control institucional no es, digamos, designada por el Ministerio de Salud, es designada por la Contraloría General de la República, ¿sí? Y la Contraloría, a través de esta oficina de control institucional, determina si es que una institución está funcionando en forma honesta, en forma transparente. ¿Ok? Muy bien. Esto era, digamos, un reforzamiento de la lámina anterior, pero ya más pequeño. Decíamos que en la organización, el viceministro, bueno, en realidad más que el ministro, es el viceministro el que dirige o sigue directamente a las oficinas en el Ministerio de Salud. Trabaja básicamente con las que ya se he mencionado, con esas 6 direcciones generales que son órganos de línea, y los otros que son los órganos de apoyo y órganos de asesoría. Los institutos, que en realidad forman parte de ese viceministerio, son todas las instituciones que responden directamente cuentas o rinden cuentas al viceministro para efectos de ver cómo están funcionando. En el punto de vista técnico, en el caso del INEM, no presupuestal. Esto es una ampliación de lo que les mencioné en la lámina de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados. Fíjense cómo es que ya existe la determinación del CIS, el INS y la superintendencia, así como también las direcciones técnicas, tanto del niño, de salud mental, de rehabilitación, de ciencias neurológicas, como parte de los institutos que son organismos públicos desconcentrados. Esto refuerza lo anterior en el sentido de que existen por niveles lo mismo. Es decir, si vimos que había en el ministerio esa estructura que era bastante compleja, luego a nivel de las direcciones de salud, en el caso de Lima, también existe direcciones generales de administración, direcciones de epidemiología, dirección de salud de las personas, etc. Eso va a ir bajando hasta los niveles de red. En el caso del nivel de red, ya no se llamará Dirección de Salud de las Personas, le llaman Oficina de Desarrollo Institucional. En el caso de administración sigue llamándose igual y epidemiología igual, pero ya va teniendo lógicamente menos jurisdicción nada más. Tiene las mismas actividades en función al nivel de jurisdicción que tiene a su cargo. Y en el centro de salud llega a ver lo mismo. En el caso de los centros de salud, a aquellos que recuerdan el curso de salud comunitaria, ustedes se dan cuenta de que, por ejemplo, la persona que hacía la parte administrativa, muchas veces hacía la parte logística y a la vez también alguno por ahí se encargaba de la parte contable, pero no era una oficina, era una persona. ¿No es cierto? Entonces, en esa cadena de organización, a nivel de centros y puestos de salud, también existe la función administrativa, existe la función técnica, que muchas veces recae solamente en una enfermera o una obstetriz, en el puesto de salud más pequeños en un técnico y en la parte epidemiológica que generalmente la hacen los médicos. ¿Ok? Entonces, en función a esta estructura que ya hemos ido viendo en todo el ministerio, debemos reconocer que existen actividades en el primer nivel de atención que son de 2 tipos. Las intramurales, que son las que se hacen dentro del establecimiento, y las extramurales. Dentro de las actividades intramurales podemos reconocer actividades de tipo técnico-asistencial y técnico-administrativa. En las técnicos asistenciales está la atención a la demanda, que significa aquel paciente que viene por una dolencia y que le brindamos la atención médica para poder curarlo, que es lo que ustedes generalmente conocen. Los llamados programas, hoy en día conocidos como estrategias o componentes sanitarios, que es aquellas atenciones gratuitas que buscan prevenir de repente enfermedades, como en el caso de inmunizaciones, o el crecimiento y desarrollo, que es para fomento de un adecuado crecimiento de los niños, etc. O de saneamiento ambiental, por ejemplo, para el caso de fomento de hábitos saludables para la eliminación de excretas, o para el control de animales mordedores, entre otras. Esos servicios tienen que tener un soporte cuando hablamos de atención a la demanda. En el caso de los pacientes que acudan por una dolencia cualquiera que sea, o necesiten medicamentos, y ahí está la farmacia, o necesiten
en un laboratorio para exámenes auxiliares o rayos X. Y la parte de epidemiología y estadística que busca consolidar y vigilar aquellas acciones de salud que se realizan, aquellos daños que sufre la población y cómo es que nosotros podemos enfrentarlos con datos de dónde está nuestra población. Y en la parte administrativa, que tiene que ver con personal, contabilidad y almacén, que es una de las cosas más de repente difíciles de manejar en los establecimientos de salud cuando no hay personal calificado para ello y personal técnico a veces tiene que aprender a hacer estas funciones. El de vigilancia, mantenimiento y conservación, que tiene que ver con los equipos. Acuérdense, muchos de ustedes están en hospitales y se dan cuenta que los equipos que existen en los establecimientos de salud, sea un hospital o un centro de salud, a veces nunca tiene mantenimiento y que por no tener mantenimiento fácilmente se descalibran o se malogran y después tiene que comprar uno nuevo porque ya sale más cara la reparación que el mismo mantenimiento del mismo equipo. El transporte y comunicaciones, que tiene que ver ya lógicamente con cómo es que nosotros podemos llegar a acceder cuando tenemos dentro de nuestra jurisdicción poblaciones un poco alejadas, y las comunicaciones que felizmente hoy en día el sistema de comunicación a través de telefonía fija, telefonía celular o de internet ha reducido grandemente las barreras de accesibilidad entre la población y los establecimientos de salud. Entonces, vamos a encontrar entonces que en estas actividades que ya las hemos denominado intramurales o extramurales por el lugar donde se desarrollan o por el tipo de actividad que sean promocionales, preventivas, recuperativas o de rehabilitación o de gestión, todas ellas son parte de las actividades que nosotros podemos encontrar siempre en cualquier establecimiento de salud, sea el nivel que sea, o sea el nivel 1.1 hasta el 2, hasta el 3.2, hay todas estas actividades, unas enfatizando una función más que otra. Por ejemplo, esa es una de las grandes críticas que se hacen a los hospitales grandes. ¿Qué hace un hospital grande atendiendo, por ejemplo, todavía resfriados o problemas de diarreas, si tiene otros problemas más complejos que debería resolver? Es decir, eso no solamente depende del hospital, también depende de la educación que nosotros brindamos a la población. Porque ¿qué es lo que piensa el poblador común? Mejor me voy al hospital porque si lo que tengo no es un resfriado y es una neumonía, mejor me atiendo allá. Así me digan que no es, al menos ya estoy más tranquilo. Entonces, bajo esa lógica, este tipo de actividades se ha ido distorsionando en el tiempo. Y en cuanto a la etapa de proceso, que significa todas las actividades que hacen, tiene que ver primero con que todo siempre tiene un diagnóstico. Una vez que establecen ustedes las necesidades de cualquier tipo que sea, sean de salud, de la parte asistencial o administrativa, planifican qué van a hacer con ese problema, es decir, qué actividades deben hacer para contrarrestar o evitar el problema, ejecutan las acciones que ustedes mismos han programado y luego evalúan si es que estas realmente han sido efectivas o no. Es así que, según la norma técnica, las actividades que hacen los establecimientos para efectos de definición y efectos didácticos son las funciones generales, que son de promoción de la salud, de prevención de riesgos y daños, de recuperación de la salud, de rehabilitación y de llamada gerencia o gestión de estos establecimientos. Dentro del contexto del curso de epidemiología, que ustedes deben acordarse muy bien, en la etapa de prevención y promoción de la salud no se trabaja con personas enfermas, sino se trabaja con personas sanas, pero sanas en posibilidad de riesgo. Es así que nosotros tenemos hoy en día el concepto de trabajar con individuos en potencial riesgo de enfermar o familias en potencial riesgo de enfermar. En esos dos niveles podemos trabajar aspectos de promoción y aspectos de prevención. ¿Sí? Eso es antes de que suceda la enfermedad, en el llamado periodo prepatogénico. Cuando ya la enfermedad se instaló, ya no podemos hacer promoción ni prevención. Generalmente hacemos atención de daños o la llamada recuperación de la salud. Es la llamada
prevención o atenciones en el segundo tipo. Y en el postpatogénico, cuando ya la persona dentro de la historia natural se curó, pero se curó con secuelas, pueden llegar a tener algún tipo de discapacidad y va a determinar la rehabilitación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo ideal dentro del contexto que estamos trabajando para el primer nivel? Lógicamente, trabajar la primera etapa, que es la prepatogénica, ¿no? Eso es un consolidado de todo lo que se hace dentro del establecimiento, tanto en la parte intramural como extramural. La atención individual en el establecimiento de salud, que tiene que ver con la demanda y con los programas o estrategias sanitarias. La atención grupal, esto se habla de atención grupal porque hoy en día todas las atenciones de salud están agrupadas por etapas de vida. Niños, adolescentes, adultos o adultos mayores. Pero también existen los denominados atenciones de grupo para las personas que tienen enfermedades, por ejemplo, crónico-degenerativas, y estamos hablando, por ejemplo, de los hipertensos. Por eso es que muchos establecimientos de salud, incluyendo a los hospitales, se están formando los llamados clubes de diabéticos, clubes de hipertensos. ¿Por qué? Porque estas personas van a poder, una vez agrupadas, poder ejecutarse con ellos acciones de salud, de repente en algunos de ellos ya más recuperativas o de rehabilitación, pero también de prevención de secuelas. ¿Ok? En el caso de gestión y monitoreo, que tiene que ver con la gestión sanitaria, es decir, analizando la información que se tiene, epidemiológica o estadística, dónde están los mayores riesgos para poder intervenir, o administrativa, que significa o que está enfocada a utilizar cada vez mejor los recursos del Estado. Y en la parte extramural, la atención al individuo y la familia en el hogar, es decir, en la casa, que tiene que ver con tres tipos de actividad. La visita domiciliaria, que es lo que durante muchos años se ha venido haciendo, pero estos dos que son nuevos, según esta nueva norma, que son los cuidados esenciales por etapas de vida y los cuidados esenciales propios de la familia. Es decir, ¿qué significa eso? Que hoy en día se tiene, a través de esta nueva norma, establecer que cuando, por ejemplo, uno va a una casa para hacer seguimiento a una persona con ITS-VIH, por decir, que cuando va a llegar a la casa, no solamente va a haber el problema de esa persona que tiene de repente una complicación de la ITS-VIH, sino que va a ver en qué contexto vive esa persona. Si de repente es una familia que está disociada, si es una familia que tiene problemas de comunicación, o si es una familia que está en proceso de disolución. Porque esos elementos finalmente van a determinar cuidados que yo tengo que darle a esa familia para que puedan darle un mejor soporte a esa persona enferma. Es decir, ya no solamente es mirar al individuo, por ejemplo, en el caso de un paciente con VIH, que va a tomar el targa y se acabó, sino que tenemos que ver qué más hay atrás de esa familia que pueda determinar que esa persona finalmente no llegue a recuperar su estado de salud. Y en el tema de la atención grupal en la comunidad, están los grupos temáticos vivenciales que le mencionaba, los llamados clubes, el trabajo con las organizaciones comunales. Acuérdense ustedes que promoción de la salud tiene que ver mucho con el trabajo con actores sociales, y los actores sociales son las organizaciones de base, clubes de madres, los vasos de leche, las asociaciones de vivienda, etcétera, etcétera, y con ellos hay que trabajar estrategias comunicacionales de mejora de hábitos de vida. Y en el caso de las campañas de salud, que tiene que ver con campañas preventivas, en su mayoría de ellas. El trabajo con la sociedad civil y el Estado tiene que ver con dos cosas que muchas veces no se ven. ¿Cuántos de ustedes han pasado por la avenida Canadá, pasando la avenida Aviación? ¿Se ubican? ¿Sí? Ok. Y yo les agradecería a aquellos que van con carro, cuando pasen por ahí, abran sus ventanas, ¿sí? Y vean, solamente pasen de entre Aviación y la avenida San Luis. Y van, o sea, llegan a la Videna y cierren su ventana. Y quédense un ratito más y van a ver la cantidad de pintura que va a estar impregnada en sus narices en esos minutos que han pasado. Porque en esa zona en esos momentos hay un problema de salud bastante serio, porque se ha aglutinado en casi todo un asentamiento humano todos los que pintan carros y los que desmantelan también. ¿Ok? Entonces, toda esa zona tiene un problema de control ambiental que ya está generando problemas de salud en esa zona. La población que vive ahí
está teniendo problemas de tuberculosis, EPOC, asma en niños mucho más frecuente que antes. ¿Ok? Y lo que no se ha hecho estudios hasta ahora, pero puede haber estudios de contaminación por plomo también, porque el tipo de pintura que se utiliza es de muy baja calidad por el tema de los costos. ¿Ok? Los lugares ya se los he explicado en la lámina anterior, donde se realizan las actividades extramurales, pueden ser las casas, pueden ser las organizaciones de base, pueden ser las organizaciones de la sociedad civil, pueden ser las calles. Acuérdense mucho que hoy en día se está propugnando muchas veces las caminatas, se está propugnando mucho, impulsando mucho los pasacalles. Es decir, son estrategias en las que ya no es solamente que venga alguien a dictarme una charla, sino que yo, estando de transeúnte, puedo recoger información que en ese evento, así en un espacio abierto, se difunda. Y puedo yo incorporar dentro de mi conocimiento conceptos que me permitan tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, y tiene que ver esto con entornos saludables, con la estrategia, digamos, que tuvo la Municipalidad de San Borja de cerrar todo el área cercana al Pentagonito. Hoy en día, todos los domingos, no solamente ya gente va a correr, sino ahora han instalado puestos donde alquilan bicicletas, alquilan patines, hay máquinas y equipos para hacer ejercicio, etc. Eso tiene que ver con prevención, promoción, recuperación, rehabilitación. ¿Qué es eso? ¿Es prevención? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver ustedes. A ver, muchachos. ¿Qué es eso? Es promoción. Es promoción. ¿Ok? Porque ahí la gente que está yendo, lógicamente, no hablamos de aquellos que ya van cuando ya saben que están enfermos y creen que caminando van a sanarse. Pero sí de aquellos que aún no están enfermos y que al hacer esas actividades de manera constante van a tener un mejor estado de salud. Y fíjense qué es lo que ha sucedido o qué es lo que está sucediendo ahora. ¿Cuántos de ustedes viven en La Molina? ¿Ninguno? Ok. Alguno que vaya por La Molina los domingos, en la mañana, va a ver que también hay la misma situación, pero en la avenida Ferrero, Raúl Ferrero. O sea, también se ha cerrado una parte de la calle para hacer lo mismo. ¿Me entienden? Ahora, ustedes dirán, pero ¿para qué cierran la calle y no dejan pasar? En realidad es que nuestra ciudad no está preparada para tener espacios de ese tipo donde la gente pueda caminar o pueda hacer bicicleta, donde no pueda hacer skate sin que alguien la atropelle. Porque no existe una cultura de manejo adecuada. Entonces, este tema de actividades extramurales en calle y espacios abiertos, se lo dejo un poco para ustedes que vayan a ser cardiólogos, que vayan a ser endocrinólogos, que vayan a ser gastro, es decir, que vayan a tener especialidades clínicas, pero que sin embargo van a tener que considerar que si no mejoran los estilos de vida, los pacientes que le van a llegar solamente van a ser para manejo de complicaciones y no para prevención. Y en los mercados, bueno, que ese es otro tema, donde se utilizan otro tipo de estrategias como cuñas radiales, sociodramas, en fin, hay muchas estrategias que se pueden mencionar. Esta es solamente una lista de las actividades extramurales que se pueden realizar ahí. ¿Ok? Tanto en saneamiento ambiental como en zoonosis. Esta es la última, creo. Sí. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces vamos a pasar a resolver las preguntas de la evaluación. Ok. Pregunta número 1. Son organismos públicos descentralizados que dependen del Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. ¿Cuál es? ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué dicen? Los descentralizados son A y B. ¿Estamos? O sea, respuesta correcta, la letra D. Así es.
¿Está claro? ¿Sí? Pregunta número 2. ¿El Hospital Nacional Cayetano Heredia, el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza son hospitales del nivel de atención? Respuesta, la alternativa A. ¿Ok? Son actividades de cumplimiento obligatorio. A ver, escuchen. Son actividades de cumplimiento obligatorio en el Policlínico Virgen de la Concepción, ubicado en el distrito de Santa Anita. O sea, esto puede ser cualquier lugar. Las siguientes actividades excepto. Ah, ok. ¿El 3.1 y el 3.2 dices? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Ah, ok, ok. Ya. Ok. La definición que da la norma 021, que como les digo, la pueden encontrar aquí en Karina y la pueden revisar con más detalle, no es muy precisa. Pero no es muy precisa porque en la descripción no dice explícitamente cuál es la diferencia. Pero el 2.1, el 2.2, ahí tiene un uno más que es el 2E. Son aquellos hospitales, en el 2.1 es aquel llamado hospital general. Es decir, el que tiene como mínimo las 4 especialidades básicas. Pediatría, cirugía, ginecobstetricia y medicina. ¿Ok? Ese es el llamado hospital 2.1. Es un hospital básico, el que podemos encontrar, por ejemplo, no sé, el hospital de San Juan del Lurigancho de repente, ¿no? ¿Cuál es el problema con las definiciones? El problema es que ustedes van a encontrar que muchos hospitales, cuando nacen como hospital, empiezan a querer desarrollarse para ser cada vez más de mayor complejidad. Entonces no van a encontrar con precisión un 2.1 puro en la práctica, un 2.2 o un 2C. ¿Sí? O sea, van a encontrar uno que se acerque un poquito más a uno y a otro. ¿Quién determina qué nivel va a tener? Lo determina un comité de categorización. Es decir, las categorías no se las pone el hospital. Y evalúa las UPSS, que son las unidades productoras de servicios de salud. En la medida que una unidad, eso creo que no se los expliqué, y aprovecho en todo caso para hacerlo ahora, ¿qué es una unidad productora de servicios de salud? Es una unidad física, es decir, un lugar que tiene una cantidad determinada de recursos humanos que cumplen una función específica diferente a los demás. Entonces, por ejemplo, en un hospital, ¿qué será una OPSS? Consulta externa. ¿Ok? Consulta externa. No estamos diciendo consultorio de medicina, consultorio de pediatría, consultorio de endocrinología, no. La unidad productora de servicios de salud se llama consulta externa. Otra unidad, por ejemplo, que puede existir es farmacia. Pero ojo, si tenemos un hospital, o que dice ser hospital, que tiene la farmacia, que es, digamos, utiliza el mismo espacio para la parte de almacén de logística, eso ya no es una OPSS. Tiene que tener bien separada, bien delimitada el espacio físico. Y si el recurso no se comparte, menos todavía. Entonces, por eso les digo que tenemos todavía en nuestro país instituciones que son mix, que tienen un poquito de cada uno de los niveles a veces. El 2.1 entonces les dije que es las 4 especialidades básicas. El 2.2 es aquel que tiene por lo menos 2 o más especialidades adicionales a las cuales les he mencionado, que pueden ser las que más encontramos a veces son cardiología, ¿no? ¿No? ¿Perdón? Traumatología, etc. Ahora, existen algunos hospitales por eso esa es una de las modificaciones de esta versión 3 de la norma 021. Existen los llamados hospitales de nivel 2E. El 2E es un hospital general, pero con especialización. Es decir, cuando por ejemplo tenemos el hospital Casimiro Ulloa, ¿en qué se especializaba? En emergencias. O el hospital de emergencias pediátricas, ¿en qué se ha especializado? En emergencias pediátricas. ¿Estamos? Entonces,
Lógicamente, no digo que el Hospital de Emergencias Pediátricas o el Casimiro Ulloa no pueda tener otras especialidades. Las tiene, pero para lo cual está, digamos, la razón de ser del hospital determina que sea una institución especializada. ¿Estamos? El nivel 3.1, 3.2 y 3E tiene que ver ya el máximo, el 3.2, porque el 3.2 es el máximo, son los institutos. ¿Ok? El Instituto Nacional del Niño, el de Rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El 3E es un nivel intermedio, pero que tiene subespecialidades. Por ejemplo, a ver, ojo que esto no solamente puede llegar a aplicar al Ministerio de Salud, también puede llegar a aplicar a Salud. ¿El INCOR qué será? El INCOR es un 3.2. ¿Cuál es la diferencia entre el 3.2 y el 3E o el 3.1? La diferencia fundamental que establece un instituto que se llama instituto respecto a todos los otros hospitales subespecializados, como el INO, por ejemplo, ¿no? Como un instituto respecto a otros hospitales, es el tema de investigación. ¿Ok? Si existe una UPSS de investigación pura, que tengan centros de investigación dentro de su trabajo propiamente dicha, entonces eso se puede llegar a aspirar a ser un instituto. Ahora, ustedes me dirán, pero doctor, en Cayetano también hacen investigación, debería ser instituto. ¿Ok? Pero la respuesta es, no tiene una UPSS conformada como tal. ¿Estamos? O sea, la diferencia entre un instituto en relación a los otros hospitales que tienen subespecialidades es la investigación. Ese es el elemento clave respecto a todos los demás. El 3.2 es el top. El 13 es uno menor al 3.2. El 3.2 es un hospital que tiene subespecialidades, subespecialidades. Es decir, ya no es ya no es anestesiología sola como una UPSS, sino también tiene anestesiología pediátrica o anestesiología cardiológica, por decir. ¿Estamos? Es muy sutil. Es muy sutil, es verdad. Es que no te puedo dar una respuesta precisa porque en realidad, como te digo, la mayoría de los establecimientos que existen ahora a veces han sido categorizados. A ver, escuchen. Por ejemplo, yo he sido parte del equipo de categorización de Cayetano, ¿ya? Y cuando vinimos a categorizar Cayetano quería ser un 3, bueno, en esa época no había la versión 3, quería ser el top, quería ser instituto. Y cuando empezamos a revisar la documentación que tenía, cómo estaba estructurada la infraestructura, no llegaba más que a un 3.1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No, lo que pasa es que la acreditación es un corte, es una evaluación y es un corte en un momento determinado. Se establecen en qué nivel se encuentran, pero si creen que pueden llegar a otro nivel, tienen un plazo para poder, digamos, subsanar esos problemas que tienen para poder llegar a ese nivel en el que ellos creen estar. Y se vuelve a evaluar. Entonces, la categorización es un proceso, digamos, constante. La acreditación no es de por vida. Es decir, yo no categorizo un establecimiento en el año 2011 y ya de aquí al 2020 va a seguir siendo el mismo. La categorización tiene que ser renovada. Porque así como subes, puedes bajar. ¿Y qué determina que uno tenga mayor o nivel categoría? El presupuesto. Por el presupuesto es que muchos de los establecimientos de salud de mayor complejidad pueden llegar a tener mayor interés en subir de categoría. Inclusive en los de primer nivel, porque los materno-infantiles, que son el nivel 1.4, llegan a tener mejor presupuesto que los 1.1, 1.2 o 1.3. Entonces, tiene que ver con la complejidad también con una mejor asignación presupuestal. ¿Ok? ¿Está claro ahí? Sí. Lo que pasa es que Sí, sí estoy entendiendo tu pregunta. Lo que pasa es que la calificación para categorización no solamente está determinado por infraestructura. Hay infraestructura, hay el tema de recurso humano, hay el tema de equipamiento, hay el tema de organización, hay el tema de información. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo,
dicen ustedes en un hospital X, no hablemos de Cayetano, cualquier hospital, dice, ¿saben qué? Nosotros hemos hecho pues el primer trasplante de hígado, pues somos excelentes, tenemos una unidad de trasplante y por ello tenemos que tener otro nivel. Entonces, pero sin embargo, no tiene una unidad de salud ambiental. Entonces, ¿de qué le sirve tener una unidad de trasplante si no tiene lo más elemental? Eso le baja puntaje. En cambio, otra institución sí se preocupó de todo lo esencial y lo más súper especializado lo guardó para después. Llegan al mismo nivel en términos de categorización. No significa que tengan el mismo nivel de complejidad necesariamente, porque Cayetano tiene probablemente muchísimas más especialidades que muchos otros hospitales del mismo nivel. ¿Estamos? Entonces, no confundamos la categorización con el grado de complejidad en términos de oferta que puede dar en términos de servicios. Sí. 2.2 y 3.1. El hospital 2 generalmente sigue siendo un hospital generoso de subespecialidades. Según, o sea, estoy hablando estrictamente de lo que dice la norma 021. No es subjetivo. Las subespecialidades tienen que ver, porque por ejemplo, tienes cardiólogos, pero hay cardiólogos pediátricos, hay cardiólogos de pediatría y hay cardiólogos de adultos. En hospitales generales que tienen cardiólogos en general. Por ejemplo, hay hospitales que ya no tienen solamente cardiólogos puros, sino solamente cardiólogos intervencionistas. Hay otros que son cardiólogos clínicos. No, por eso les digo, o sea, pero es que pueden tener un profesional, pero no significa que es una unidad productora de servicio de salud. ¿Me entienden? O sea, yo, por ejemplo, para ganar más clientela, si quieren llamarlo así en términos de pacientes, desarrollo mi área de gastroenterología y tengo todo el equipamiento para gastroenterología. ¿Sí? Todos los tubos que se pueden imaginar los tiene. ¿Sí? Y hacen todo tipo de procedimiento en gastroenterología. Eso puede ser que yo solamente lo esté utilizando para especializarme y diferenciarme de otros hospitales, pero puede ser que mi categoría, cuando yo sume todo lo demás, sea la misma que otro hospital que tiene todo parejo. ¿Me entiende? O sea, solamente el tema de especialidades es para un análisis de oferta y demanda nada más. Sí. Yo les soy honesto, y a eso sí les voy a dar mi opinión. El hecho de hacer una modificación de la norma técnica 021, pero esa es la realidad. Eso es lo que ha hecho el ministerio. ¿Ya? Pero ustedes tienen que saber que existe, pues. Tienen que saber si existe. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ya, la pregunta número... A ver, escuchen. La pregunta número 3, creo, ¿no? Ah, sí. No entendemos, dice. ¿Cuál? Ah, es más es el 3.2. En el nivel 3 es 3.1, 3C y 3.2. En ese orden. Ok, son actividades de cumplimiento obligatorio en el Policlínico Virgen de la Concepción, ubicado en el distrito de Santa Anita. Las siguientes actividades excepto. Ok, ¿cuál es la respuesta aquí para ustedes? Pregunta número 3. Atención de urgencias y emergencias, salud ambiental, salud familiar y comunitaria, desinfección y esterilización. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien que haya respondido otra cosa? Ok. ¿Todas son actividades de cumplimiento obligatorio? Las urgencias y emergencias, sí. ¿Salud ambiental? Sí. ¿Salud familiar y comunitaria? No, no es obligatorio. ¿Desinfección y esterilización? Sí. ¿Ok? La respuesta es la letra C, salud familiar y comunitaria. ¿Ya no le respondí? Ok.
Pregunta número 4. Se trata de un establecimiento de salud que cuenta con una UPSS, consulta externa, farmacia y patología clínica, con capacidad de tomar, recepcionar, procesar muestras biológicas y emitir resultados de los procedimientos de patología clínica. Carece de otras UPSS. Se trata de un establecimiento, ¿qué dicen? Puede ser un 1.3. ¿Qué lo diferencia de un 1.4? El internamiento. ¿Ok? Pregunta número 5. ¿Son organismos públicos desconcentrados? Pregunta 1.3. La respuesta es la letra B. 1.3. Pregunta número 5. ¿Son organismos públicos desconcentrados? Respuesta. Letra B. ¿Ok? Es una pregunta muy parecida a la primera. Letra B. INEN. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Sí, dime. Ah, perdón. Tienes razón. Sí. Tienes razón. ¿Cuál es la? No, tienes razón. Respuesta. Ninguno. La D. Sí, leí mal. Descentralizados no es, desconcentrados. Respuesta D. D de dedo. Pregunta número 6. Dependen directamente del ministro de Salud. La Dirección General de Salud de las Personas, órgano de control institucional, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, A y C, todo lo anterior. ¿Qué dice? A y C, la respuesta D. D de dedo. Pregunta número 7. Esto no lo hemos explicado con mucho detalle, creo. Corresponde a una necesidad de mantenimiento de la salud. Las necesidades de mantenimiento de la salud tienen que ver con qué acciones de salud hago yo para poder hacer que esa persona no se enferme. Estamos hablando entonces de prevención. ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta? La C y D. Prevención de poliomielitis y promoción de la salud. ¿Estamos? Ya. Pregunta número 8. Un establecimiento de salud que cuenta con una UPS de consulta externa y patología. Patología clínica para efectos de la categorización es lo mismo que el laboratorio, ¿ya? Salvo que sea un laboratorio mucho más especializado. El establecimiento es atendido por un médico cirujano sin especialidad. Trabaja también un psicólogo que brinda atención durante el día. De noche solamente queda un vigilante. ¿Qué establecimiento, qué nivel puede ser ese establecimiento? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿1.3, 1.2 o 1.4? Acá hay dudas, ¿no? Veo que no todos están convencidos. La respuesta es 1.3. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un 1.2 y un 1.3? ¿Ah? Ok, y en el 1.2 no necesariamente tiene que ver laboratorio. ¿Estamos? Ok, pregunta número 9. ¿Forman parte del Ministerio del Sector Salud? ¿Cuál es la respuesta aquí para ustedes? Municipios. ¿Ok? Ministerio de Salud, sí. Sanidad de Fuerzas Armadas, sí. Salud, sí. Clínica del sector privado. ¿Qué pasaría si no dijera municipios, sino servicios médicos municipales? En ese caso sí sería parte del sector salud. ¿Ok? Dice municipios, no servicios médicos municipales. ¿Estamos? Para aquellos que puedan haber dudado. Pregunta número 10. ¿Son órganos de línea del Ministerio de Salud, excepto Dirección General de Salud de las Personas, es órgano de línea? Sí. ¿Salud ambiental? Sí. ¿Epidemiología? Sí. ¿Promoción de la salud? Sí. ¿Estadística e informática? No. ¿Ok? Respuesta correcta, E. Pregunta número 11. Órganos de apoyo del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los órganos de apoyo que hemos encontrado? Estadística e informática es, sí. Administración,
También. Recursos humanos, gestión de recursos humanos, sí. Administración, sí. Organización Nacional de Donación y Trasplantes, no. Esa institución por acaso existe, ¿ah? Organización Nacional de Donación y Trasplantes existe, pero no es ni un órgano de línea, no es simplemente, es como un comité ad hoc. Pregunta número 12. En la anterior la respuesta es la E, ¿no? La pregunta número 12. Son órganos de asesoría. ¿Qué dicen? Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento. Oficina General de Cooperación Internacional. Oficina General de Defensa Nacional. Oficina General de Administración. Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La A es un órgano de línea. Así que lo demás sí son órganos de asesoría. ¿Me parece? ¿O se ha repetido la pregunta 13? Sí, hay un error. La pregunta 13, punto a favor, ¿ya? Pregunta número 14. El Ministerio de Salud tiene en su estructura direcciones regionales, redes de salud, microredes de salud, direcciones del nivel central, todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta? Alternativa E, todas las anteriores. Está bien fácil, ¿eh? Solamente para que recuerden nada más cuál es la lógica de la organización del ministerio. Es una dirección regional del Ministerio de Salud, excepto la alternativa D, Lima Provincias. ¿Y el Callao no es una dirección, el Callao es una dirección regional? ¿Ah? ¿Qué dicen? Por si acaso algunos se confunden, ¿ah? La pregunta puede venir al revés. ¿El Callao es una dirección regional o es una DISA? Es una dirección regional, ¿por qué? Porque el Callao es una provincia constitucional. ¿Ya? Por eso, ¿ya? Por eso les digo, la pregunta puede venir al revés. Es, digamos, bastante sencilla, pero puede venir al revés en cómo se expresa. En el departamento de Lima hay diferentes direcciones de salud llamadas DISAs. ¿Cuáles de ellas no corresponde? Callao. La alternativa E. Pregunta 17. Según la norma técnica 021, dentro de las definiciones operativas que hay en esta norma técnica, hay actividades de salud de atención llamada directa obligatorias para todos los establecimientos de salud, con excepción de A, consulta externa, B, atención de urgencias y emergencias, C, atención de parto, D, centro quirúrgico y E, A y B. ¿Cuál es la respuesta para ustedes? Alternativa D, ¿ok? Centro quirúrgico. Porque todos tienen actividades de atención directa en lo que se ha mencionado, ¿no? Hasta el nivel más elemental, ¿eh? Porque atención de parto inminente se tiene que hacer en cualquier establecimiento de salud, de cualquier nivel, ¿ya? Por si acaso nos pueden dar, significa que sea una unidad, una UPSS, porque hay unidades productoras de servicios de salud denominadas emergencias. Eso sí es para la categorización. Pero atención de urgencias y emergencias están obligados a atender todos los niveles. ¿Ok? Pregunta número 17, entonces, alternativa D. Pregunta 18. Ya no son actividades de atención directa, sino son llamadas UPSS de atención de soporte, obligatorias en todos los niveles de salud, de los niveles 2 y 3. Farmacia, desinfección y esterilización, rehabilitación, nutrición y dietética, anatomía patológica. A ver, ¿por qué no responden? Creo que esa sí les ha generado dudas, ¿no? ¿Cuántos han respondido farmacia? O sea, ¿para ustedes farmacia sí está en todos los niveles, en 2 y 3 obligatoriamente? Sí, ¿no es cierto? O sea, vayamos descartando porque ustedes tienen que aprender también a veces a descartar cuál puede ser y cuál no. Rehabilitación en el nivel 2 y 3, sí es obligatorio. Rehabilitación es obligatoria en el nivel 2 y 3. Así es. ¿Ya? Nutrición y dietética, sí. En todos los niveles 2 y 3 tiene que haber
Ojo, que estamos hablando de UPSS, ¿ah? Anatomía patológica, sí, tiene que haber. Desinfección y esterilización es una actividad que no necesariamente es obligatoria, ¿ok? Para los niveles 2 y 3. ¿Por qué? Porque en el caso de desinfección y esterilización es una actividad corriente, eso no es una UPSS. Cuando ustedes lean desinfección y esterilización, estamos hablando de la actividad, más no es una unidad productora de servicios de salud. ¿Estamos? Ya, seguimos. Pregunta 19. Todos los establecimientos de salud tienen procesos en la ejecución de sus acciones, llamadas estratégicas, operativas o de apoyo. Entonces tenemos acá 5 alternativas: atención directa de salud, organización, gestión de recursos humanos, investigación y docencia. La pregunta enfoca entonces cuáles de ellas son operativas, estratégicas o de apoyo. A ver, la atención directa de salud, ¿qué será? Esa sencilla, es operativa. ¿Estamos? Es operativa. Para efectos solamente de recordar qué significa cada una de ellas, lo estratégico tiene que ver con cómo es que yo puedo organizar, cómo es que yo planifico de repente las actividades que debo realizar. El apoyo tiene que ver con aquello que va a servir para que yo cumpla la función, ¿no? Entonces, si es así, la atención directa, bueno, lo operativo es la ejecución propiamente de las actividades. La atención directa de salud es operativa, la organización es estratégica, la gestión de los recursos humanos es de apoyo, la investigación, y aquí muchos de ustedes pueden llegar a confundirse, la investigación es operativa y la docencia también es operativa. ¿Ok? ¿Eso qué significa, muchachos? Significa que en todos los establecimientos de salud, ¿qué es lo que no se hace? Desde el nivel más elemental hasta el nivel más complejo, se debe tener en cuenta la investigación y la docencia como procesos operativos. Algunos los piensan como si fuera algo solamente circunscrito a los de mayor complejidad, pero todos los establecimientos deben tener eso como una actividad operativa. En el caso de los establecimientos de primer nivel de atención, la investigación se denomina investigación operacional. Cuando ya pasamos del nivel 1 a nivel 2 y 3, la investigación puede ser operacional, puede ser clínica o puede ser de tipo experimental. ¿Ya? En la pregunta 20, entonces, para recapitular solamente la 19, la alternativa correcta es la B. Alternativa B. Pregunta 20. En la clasificación de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, establezca la correspondencia. Está bien fácil, ¿eh? A ver. La alternativa C, ¿ok? Puesto de salud sin médico, 1-1. Puesto de salud con médico, 1-2. Centro de salud sin internamiento, 1-3. Y centro de salud con internamiento, 1-4. Alternativa C es la correcta. ¿Han tenido acá alguna dificultad? Creo que esta es bien facilita, ¿eh? Solamente para recordar y fijar el concepto del primer nivel. Según la misma norma, para el segundo y tercer nivel, el nivel de correspondencia es el siguiente. La respuesta correcta es la alternativa A. ¿Ok? Donde tenemos el hospital de atención general es el nivel 2-1. El hospital de atención especializada es el nivel 2E. El hospital de atención con subespecialidades es el nivel 3E. Y el Instituto de Salud Especializada es el 3-2. ¿Está bien? Ok. Alternativa A, entonces, como respuesta correcta. Pregunta 22. Es una función propia de los establecimientos de salud de la categoría 3-2. Ojo, una cosita, nada más para que ustedes, para que no se mareen cuando busquen la norma 021, no se, a ver, escuchen. Yo tengo ahí la norma que es así de ancha. No se la lean toda. ¿Ok? Solamente preocúpense porque de allí pueden venir las preguntas de aprenderse con más precisión los anexos. ¿Ok? Y la parte, sí, que es lo más aparentemente lo más chico, pero todas las preguntas son de los anexos.
¿ok? Y las definiciones operativas que va al inicio. Todo lo de en medio básicamente es útil para alguien que va a hacer categorización. Pero para aprendizaje, con los dos extremos que le digo, van a tener suficiente información para poder conocer bien lo que es la diferenciación de un nivel a otro. Ok, pregunta 22. Decíamos, es una función propia del establecimiento de salud de la categoría 3.2. ¿Cuál es aquí? Investigación. Eso ya lo hemos dicho hace un momento, ¿no? Alternativa D. Pregunta 23. Sobre las atenciones en el segundo nivel de tensión. ¿Cuál es la alternativa correcta para ustedes? B. B, no. ¿La UPSS UCI solo existe en el nivel 2E? No. ¿La UPSS emergencia existe en el nivel 2.1, 2.2 y 2E? Sí, sí, sí. Pero no solamente en ellos, ¿no? Ok. ¿Existen en el nivel 2.1, 2.2 y 2E? Sí, sí, sí. Pero no solamente en ellos, ¿no? Ok. Ah, lo que pasa es que, no, ya me acordé ya. Lo que pasa es que, según la norma 021, en los especializados no necesariamente colocan, por eso es que es importante que vean los anexos, no está remarcado la unidad, como UPSS emergencia, que tenga que tener emergencia el nivel 2E. No lo establece. O sea, puede ser que haya un hospital especializado que no tenga emergencia, lo cual es absurdo, ¿ah? Y en el anexo debería tener, pero es lo que dice la norma. ¿Ok? Es lo que dice la norma. Vean en los anexos y van a darse cuenta de lo que les estoy diciendo. ¿La actividad de diálisis debe existir en el nivel 2.1, 2.2 y 12? No. La D, nutrición y dietética sí está en los 3 niveles, por si acaso. ¿Ok? Y E, A y C, no es correcto, ¿no? Para efectos de la pregunta, la respuesta correcta es la alternativa D. Si quieren hablar de interpretación, debería ser la B y debería ser la D. ¿Ok? Pero para efecto del examen es solamente la D. Pero es lo que establece la norma, por si acaso. ¿Ok? Seguimos. Pregunta número 24. Sobre las atenciones en el tercer nivel de atención. ¿Centro obstétrico estará presente en nivel 3.1, 3.2 y 3C? No, no necesariamente. ¿Ok? Porque si fuera así, tendríamos que tener centro obstétrico en el INEC, ¿no es cierto? ¿Ok? Anatomía patológica está presente en los 3 niveles. ¿Mm? Según la norma, no. No, según la norma, no. El 13, según la norma, no debería tener, lo cual es absurdo. Yo les estoy describiendo lo que dice y no les he puesto acá, si ustedes se dan cuenta, en todas las preguntas dice, según la norma técnica 021, porque tiene que basarse en ello. Esa es la evidencia que tenemos y es lo que está vigente. ¿Hemodiálisis está en todos los niveles? ¿Mm? No, no está en todos los niveles. ¿Rehabilitación? 3.1, 3.2, 3C. ¿Han visto rehabilitación en el INEN? No hay. ¿Ok? Patología clínica. Patología clínica sí está en todos los niveles. Acá, por si acaso, con el mismo criterio del anterior. Con el mismo criterio del anterior, escuchen, deberían ser la alternativa B y la E como correctas. Pero para efectos de la norma técnica solamente es válida la alternativa E. ¿Ya? La pregunta 25. A ver, vamos a acabar. 25. Acerca de las acciones de atención integral por etapas de vida en el contexto de la familia y la comunidad. Ojo, aquí está bien claro. ¿Eh? Escuchen. A ver. No entiendo qué dice. 1.4.
1.4 no, 1.4 no tiene emergencia como comunidad productora de servicios, no. La diferencia básicamente entre 1.4 para 2.1 es internamiento, básicamente, y que no tiene las 4 especialidades básicas, pero basta que tenga 1 o 2 máximo, ¿no? Ok. En el caso de... le decía, que tengan mucho cuidado cuando les describan establecimiento de salud con población asignada. O sea, en la práctica solamente existe población asignada para los establecimientos de primer nivel de atención. Es decir, los hospitales o institutos no tienen población asignada. ¿Ok? Sin embargo, Cayetano tiene población asignada. ¿Ok? Pero esas son las cosas que existen en el país, pues, ¿no? Esos desórdenes que hay. Pero normalmente, por ejemplo, ustedes van a Loaiza, a ver, díganle al personal cuál es su jurisdicción. No va a decir, no hay, no existe. ¿Ok? Es todo Lima. ¿Ok? Pero Cayetano no sé, pues, por qué le han asignado. Es muy curioso, ¿no? Pero bueno. Ok, pero tengan cuidado cuando hablen de establecimiento de salud con población asignada. Cuando no les digan establecimiento de salud de primer nivel, pero hablen con población asignada, entonces estamos hablando del 1.1 al 1.4. ¿Ok? Entonces marque verdadero o falso sobre esto. A ver, ¿qué dicen? Esto es bien fácil, ¿ah? ¿La alternativa correcta? C. ¿Ok? Ese básicamente para que ustedes recuerden cuáles son las atenciones de atención integral por etapa de vida. La implementación de paquete básico de atención integral es verdadero. La elaboración de plan de atención de gestantes y partos también. Crecimiento y desarrollo en menores de 5 años también. Sectorización y mapeo comunal también. Y ojo que esta última a veces se confunden, ¿ah? Implementación de referencia y contrarreferencia comunal. No estamos hablando de referencia y contrarreferencia hospitalaria. La referencia y contrarreferencia comunal es aquella en la que los agentes comunales de salud u organizaciones de base nos derivan a los pacientes a los establecimientos de salud del ministerio. Y luego nosotros los contrarreferimos para que a través de esos mismos agentes nos puedan ayudar a hacer la vigilancia o el seguimiento de los casos. ¿Ok? Es vigilancia comunal. Perdón, referencia y contrarreferencia comunal, no hospitalaria. Pregunta 26. Bueno, alternativa correcta, C. 26, respecto a los daños trazadores en el primer nivel de atención, corresponde solamente al nivel 1.4. ¿Qué cosa es un daño trazador? ¿Ah? ¿Saben? Ya. En primer lugar, un daño es una enfermedad o es una situación de salud que pone en riesgo la vida de una persona, sin que necesariamente sea una enfermedad totalmente. Y se dice trazador porque son como indicadores. Si existieran como tal en una población determinada, se podría hablar de que si existe ese daño, entonces es un indicador de que hay un problema en ese nivel. Entonces, por ejemplo, en el caso de el nivel 1.4, estamos hablando de centros de salud con internamiento. Estamos hablando en la práctica de quiénes, de qué establecimiento de salud, de los maternos generalmente. Los maternos generalmente son los centros de salud con internamiento, ¿o no? ¿No es cierto? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no? Los que están en internamiento en el primer nivel de atención generalmente son los maternos. Y para ellos, si son, acuérdense nada más, 1.4 materno, asocien rápidamente problemas de salud que cuando existen son daños trazadores para ellos. ¿Cuáles son los problemas que están descritos aquí relacionados a materno? La hipertensión leve inducida por el embarazo, que le han puesto otro nombre a la preeclampsia, y la hemoptisis leve. ¿Ok? La alternativa correcta es la E. Las infecciones agudas de vías respiratorias no son daño trazador para el nivel 1.4 porque existen en todos los niveles. De igual manera las infecciones urinarias están en todos los niveles, no es exclusivo del 1.4. ¿Por qué decimos que puede ser también útil reconocer esto? Y eso está según la norma, ¿eh? Así son las dos patologías que son daño trazador para ese nivel, porque son las que necesariamente ese nivel tendría que llegar a resolver. Es decir, si yo soy médico de un nivel 1.4 y tengo una hemoptisis leve, no la debo transferir a un hospital. La debo saber manejar en mi establecimiento. Y si tengo también un caso de preeclampsia, debo saber manejar un caso de preeclampsia en ese nivel sin tener que transferirlo
al hospital. Pero ojo que en los dos niveles en que existen estas dos patologías son los leves. Si hablamos de hemoptisis severa o masiva, no lo pueden manejar en un nivel 1-4. ¿Estamos? Ok. Pregunta 27. Es una actividad de promoción de la salud extramural. Gestión local territorial. ¿Saben qué es eso? ¿Se acuerdan? La gestión local territorial tiene que ver con la determinación de las localidades en una jurisdicción cualquiera que sea, con la sectorización y con la asignación de territorios para un grupo determinado de trabajadores de un establecimiento de salud. A eso se le denomina gestión local territorial. El fortalecimiento de la participación comunitaria y articulación multisectorial se hace dentro del establecimiento, no, se hace afuera. Y tiene que ver básicamente con el trabajo con las organizaciones de base, con las municipalidades, con las parroquias, para llegar a hacer finalmente actividades en beneficio de una población. Eso sigue siendo extramural. Fortalecimiento de redes sociales. Las redes sociales no solamente es el Facebook, el Twitter, esas cosas que ustedes tienen en sus celulares o en las computadoras. Tiene que ver con la conformación de grupos de personas que en la comunidad pueden llegar a ser parte de grupos de apoyo. Por ejemplo, si tenemos una jurisdicción donde hay mucho pandillaje, una red social puede ser un grupo de jóvenes que hayan sido por ejemplo, pandilleros y que ayuden a reinsertarse a estas personas y con los cuales yo puedo trabajar. A eso se denomina red social y también es un trabajo extramural. El desarrollo de acciones de información y educación para la salud, según la norma técnica, están descritos para el aspecto intramural. ¿Ok? Y la implementación de la salud, aunque por si acaso, así como está escrito, así está escrito en la norma técnica, aunque esta definición, así como está descrita, también puede ser aplicada para el trabajo extramural, por si acaso. ¿Ya? Pero es importante que sepan que así como está escrito, así deben ustedes responder, según la norma. Y la implementación de la salud familiar y comunitaria también es un trabajo exclusivamente extramural. Ya ustedes cuando han llevado salud comunitaria no han llevado el enfoque familiar que están utilizando ahora los alumnos de este año en salud comunitaria. O sea, eso sí es un trabajo estrictamente extramural. Pregunta, entonces la alternativa correcta es la D. Ah, tienes razón. Tiene que ser excepto. Ok. Válida tu observación. Sí. Sí. O sea, desde el punto de vista práctico, sí. Pero según como está descrito en la norma, es intramural. ¿Ok? Pregunta 28. Respecto a los médicos especialistas en el nivel 2 y 3. En el nivel 2.1, como mínimo deben haber ginecostetra, pediatra, medicina interna, cirugía general y anestesiología. En el nivel 2E, como mínimo debe haber una o más especialidades de un campo clínico. En el nivel 3, como mínimo, ahí está repetido, especialidades y subespecialidades de un campo clínico. Alternativa B, todas son correctas, o alternativa E, solo C es correcta. ¿Qué dicen? ¿Cuál? ¿Qué dicen? Pronto tiene algunos errores en su redacción. ¿Por qué? Porque si fuera C y fuera la E, serían las dos alternativas correctas, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Qué dicen? La alternativa correcta es la alternativa D. Sí. Pregunta 29. Todas son UPSS de atención de soporte, excepto. Este es bien fácil, ¿ah? Atención de soporte es todo aquello que sirve para la atención misma, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será? La alternativa D. ¿Por qué no puede ser consulta externa? Porque no es atención de soporte, es atención directa. Es así de simple. La atención de soporte es todo lo que sirve para brindar la atención a los pacientes. ¿Ok? Entonces entra diagnóstico por imágenes, entra medicina nuclear, entra farmacia, entra nutrición, etcétera. Sí. Sí, hay un error perdido de concepción.
Podría ser considerada la A, que tampoco no debería ser por ese aspecto. Tienes razón, la pregunta está mal redactada. Pregunta número 30. Esta es más fácil, ¿no? Corresponde a los distritos de la jurisdicción de Lima Ciudad, excepto La Molina. ¿Ok? Cercado de Lima, Jesús María, San Martín, Ancón, Lima Ciudad. Muy bien. Eso sería todo. No se olviden de firmar la asistencia. Por ahí, ¿quién tiene la asistencia? Ok, gracias. No, la anestesiología no es necesaria como mínimo. Solamente las 4 especialidades básicas. Dime, un ratito porque están preguntando todavía acá. Sí. No, todavía no me las pasó. ¿Sí? ¿Ahí me lo dejó? A ver. A ver, a ver. No probó ninguno.